¿Qué son las declinaciones? Una declinación es el conjunto de los casos, lo que vimos en la clase anterior, de una palabra concreta, ¿vale? De momento, según determinados patrones, ¿vale? En griego hay tan solo 3 declinaciones, aunque son bastante más complejas que las 5 del latín, ¿vale? Si ya sabemos latín, ya vamos un poquito más adelantados en latín, sabemos que en latín hay 5, en griego hay 3, pero eso no es bueno, eso realmente es malo, ¿vale? Porque en latín pues son 5 y cada una de ellas es sota, caballo y rey. Quizá la tercera declinación del latín tiene temas en consonante, temas en i, pero en griego es bastante más complicado, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Cada una de las declinaciones se llama simplemente pues primera declinación, segunda declinación y tercera declinación, ¿vale? Ya está. Tiene otros nombres más técnicos, pero aquí simplemente primera, segunda y tercera. Dentro de cada una hay varios subtipos que iremos explicando progresivamente, ¿vale? Entonces, poquito a poco. Un sustantivo concreto pertenece a una declinación concreta. Todos los sustantivos que pertenecen a la misma declinación se declinarán de la misma forma, es decir, usarán las mismas desinencias propias de esa declinación. Pausa para decir, yo sé que todo esto, pues quizá os estáis quedando locos, pero tranquilos, lo vamos a ir viendo. Todo esto, ahora mismo estamos viendo un poquito de teoría, estamos explicándola, y muy pronto vamos a ver que todo empieza a encajar, ¿vale? Entonces, tenemos que saber ¿qué es el enunciado de un sustantivo? ¿Vale? Esta palabra, enunciado de un sustantivo, es importante. Igual que en latín, el enunciado de un sustantivo consiste en dar 2 de sus formas siempre en este orden, ¿vale? Entonces, el enunciado es nominativo singular y genitivo singular. Por ejemplo, igual que en latín decimos rosa, rosae, y ese es el enunciado del sustantivo rosa, o dominus, domini, eso es un enunciado de la segunda declinación. Igual, en griego además son los 2 mismos casos, nominativo y genitivo. Entonces, un ejemplo sería logos, logo, ¿vale? Entonces, esto es el enunciado del sustantivo logos. Entonces, ahora, ¿por qué esto para qué? Pues conocer el enunciado de un sustantivo es imprescindible para saber a qué declinación pertenece. Lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver sobre todo cuando veamos la tercera declinación, ¿no? Pero, de hecho, esto posiblemente es más importante en griego que en latín, ¿vale? Entonces, también es importante estar familiarizados con el enunciado, ya que el genitivo también es el que nos permite recuperar el tema. Y ahora, esta otra palabra que vamos a estar usando bastante. Tema, de momento, decimos que es lo mismo que raíz. No es lo mismo, pero de momento decimos que es lo mismo, ¿vale? Tema, raíz. Para recuperar el tema de un sustantivo, como iremos viendo conforme llegue la ocasión, ¿no? Como ya he dicho, principalmente en la tercera declinación, esto va a ser muy importante. Ahora, continuamos. ¿Cómo saber la declinación de un sustantivo? Entonces, sobre todo en los niveles iniciales, siempre se nos va a proporcionar el enunciado de un sustantivo. Entonces, cuando lleguemos a la práctica de este primer módulo, que va a ser muy prontito ya, pues yo os voy a dar una especie de diccionario, una especie de lista con las palabras, ¿no? Voy a poner la palabra en griego y cuál es su significado en español. Pues yo, por ejemplo, voy a decir logos, logu, palabra, discurso, lo que sea, ¿no? Entonces voy a decir logos, logu, palabra, lo que sea. Y así con todas las palabras que vayamos a usar en la traducción, ¿no? Entonces, niveles iniciales, va a pasar eso. Una vez que tengamos el enunciado, hemos de mirar la forma del genitivo singular, cuya terminación será la que nos diga a qué declinación pertenece ese sustantivo. Como hemos advertido, la cuestión es algo más complicada que el latín, pero es igualmente un método inequívoco, y aquí inequívoco en cursiva porque realmente no es súper inequívoco, ¿vale? El latín es, como ya hemos dicho, ¿no? El latín muchas veces es sota, caballo, rey, en griego no tanto, ¿vale? Y bueno, ahora aquí tenemos cuáles son las declinaciones que tenemos que mirar, las desinencias, las terminaciones del genitivo, y digo aquí, puede o no haber acento en la terminación, es decir, dependiendo de la palabra, pues la terminación puede tener acento o puede no tener acento, ¿vale? Eso no es importante, el acento no es importante, lo importante son las letras, ¿vale? Entonces, la primera declinación, si el genitivo termina en as o en es, con eta, entonces es de la primera declinación, y puede ser en ou
si es masculino, ¿vale? En la primera declinación, como vamos a ver, casi todos son femeninos, pero puede haber algunos sustantivos masculinos. Pues esos poquitos masculinos va a ser en O. Cuando lleguemos a la primera declinación lo veremos. La segunda declinación, genitivo en O, es decir, en U, ¿vale? La segunda declinación, como vamos a ver, de hecho ya casi estamos ahí, ¿no? Lo vamos a ver, la segunda declinación es la más fácil, de hecho es más fácil que la segunda declinación del latín. Es una de las pocas cosas que es más fácil en griego que en latín, ¿vale? Entonces, genitivo en O, eso es, hemos dicho, ¿no? Arriba, hemos dicho logos logu, ¿no? Pues cuando miramos el enunciado logos logu, miramos la segunda parte, el genitivo, y tenemos aquí O. Pues si tenemos en el genitivo O, sabemos que pertenece a la segunda declinación, ¿vale? Y en la tercera declinación, que es la más complicada, la más loca, genitivo en os o en ous, us, y también puede ser en os con omega. La morfología del griego es mucho más irregular que la del latín, por lo que hay sustantivos que escapan al método y que por tanto hay que ir aprendiéndolos de memoria, ¿no? Entonces, a ver, hay excepciones y cuando vayan saliendo, pues las iremos aprendiendo de memoria, ¿vale? No vamos a dar aquí una lista porque ¿para qué, no?